Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Texto y Contexto por Telesur. De inmediato ampliamos el tema que hoy abordaremos con usted. A propósito del reconocimiento del gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, a la criptomoneda Bitcoin como de curso legal en la nación centroamericana, se han suscitado debates sobre la factibilidad del recurso monetario que escapa del control de los grandes centros financieros y que, según ciertos expertos, atenta contra el establishment de la economía hegemónica global. Bukele lanzó la estrategia que permite convivir al dólar y a la criptomoneda, que conllevaría recibir remesas que escapan de los controles fiscales del país de origen de las mismas. También se debate sobre la utilidad de circulación de la criptodivisa bajo las condiciones de pobreza de El Salvador. Sin embargo, esto pudiera abrir una nueva brecha en los mercados financieros internacionales. ¿Será este el inicio de la nueva economía millennial? Recibimos desde Madrid, España, a Víctor Escudero Rubio, experto en ciberseguridad, Bitcoin y criptomonedas, y también nos acompaña desde San Salvador, El Salvador, Tatiana Marroquín, economista y analista político. Bienvenidos ambos. La primera pregunta es para Víctor. ¿Qué son las criptomonedas, si tuviéramos que definirlo en pocas palabras? Digamos que es como dinero de reciente creación, el cual consiste en poder, digamos, su ventaja principal es poderlo enviar con facilidad y recibirlo con facilidad, pero la característica principal es que, a diferencia del dinero que estamos acostumbrados, no ha sido creado por un Estado. Digamos que se ha creado a través de reglas matemáticas, de tal forma que los partícipes en este tipo de economía, en criptomonedas, pueden utilizarlo. Y se puede intercambiar por prácticamente cualquier moneda del mundo. Dólares, euros, etc. En ese contexto, el director del Banco de Francia, François Villeroy, ha dicho hace pocos días que Europa debe dar prioridad a la regulación de las criptomonedas o se arriesga a que los activos digitales pongan en peligro su soberanía monetaria, y aquí lo estoy citando. Si tuviéramos que hablar de riesgos o de aspectos a tener en cuenta, o por qué esta negativa de los gobiernos, Tatiana, ¿qué me dice usted? Bueno, lo que nosotros tenemos como experiencia en El Salvador es simplemente, la futura implementación del Bitcoin en El Salvador, y eso nos ha obligado como economistas a investigar cómo se aterrizaría, digamos, una criptomoneda, en especial el Bitcoin, en la economía diaria, ¿verdad? Por ejemplo, nos hemos tenido que enfrentar al hecho de que cómo el Estado va a recuperar impuestos, cómo los va a recaudar a través de esta criptomoneda. Se puede prestar el Estado a través de la recaudación de impuestos a esta clase de, digamos, experimentos o evasión fiscal o lavado de dinero, etcétera. Entonces, claramente, este experimento que se está haciendo en El Salvador nos ha enfrentado a que hay muchas regulaciones todavía faltantes por parte de las criptomonedas, pero en específico en el aterrizaje de El Salvador faltan muchas regulaciones con respecto a hacerla, digamos, una moneda normal como lo harían otro tipo de monedas o dinero que ya conocemos en el día a día. Tatiana, sin embargo, la postura de Nayib Bukele ha sido clara con respecto a esto. ¿Se va a implementar criptomonedas? ¿Qué le parece a usted ese avance? Bueno, a mí me parece que todavía quedan muchas deficiencias con respecto a cuál es la visión de política económica que se intenta implementar desde el Estado. Entonces sí, al parecer es una decisión en firme de que el Bitcoin en específico va a ser una moneda de curso legal, pero aún no hay mucha claridad de cuáles son los objetivos de política económica, recordando que El Salvador, por ejemplo, es un país dolarizado. Entonces las consecuencias que tendría, por ejemplo, el que comience a una moneda nueva o una criptomoneda nueva a involucrarse en la economía, con las remesas, etcétera, todavía no hay claridad con respecto a cuáles son el aterrizaje institucional y social de esta decisión por el momento y por la gran cantidad de incertidumbre que se tiene por parte de la política de Estado.
a mí personalmente no me parece un proyecto claro para que dé un beneficio claro a la población. Todavía no podemos dilucidar cuál es en realidad el beneficio que El Salvador tendría con esta decisión. Vamos a volver sobre el tema Latinoamérica, también sobre el tema de El Salvador en breve. Ahora quisiera preguntarle al profesor Escudero específicamente sobre esta postura del Banco de Francia, por ejemplo. Decían, se debe dar prioridad a la regulación de las criptomonedas. Profesor, ¿por qué? Sí, se han dado cuenta de que, digamos que hace años están viendo las criptomonedas de forma despreciativa, no lo vean como una amenaza seria para las monedas de curso legal, en este caso, pues, en el caso de Europa, pues el euro en particular, pero ahora se están dando cuenta que es una amenaza seria, porque hasta ahora tenían el control de la masa monetaria, digamos que pueden imprimir el dinero con bastante rapidez y digamos con criterios más o menos arbitrarios. Pero claro, si empieza a extenderse el uso de criptomonedas, Bitcoin y no solamente Bitcoin, hay varias más, si se empieza a extender el uso de criptomonedas, esto de alguna forma les relega el control que a día de hoy tiene la economía y les deja en un segundo plano. Por eso lo que están viendo es, no podemos acabar con Bitcoin y las criptomonedas y tenemos que ver cómo poderlo regular para tener una regulación que sea favorable a nuestros intereses. Entendiendo nuestros intereses, los intereses de los bancos nacionales, el Banco Central en este caso, etcétera. Principalmente por eso, porque se dan cuenta que es una gran amenaza para ellos. Y en términos económicos, también había criterios, por ejemplo, de una prohibición del Banco de Reserva de la India, de que los bancos atiendan criptomonedas. Esa prohibición ha desaparecido, sin embargo, las instituciones bancarias siguen siendo reacias, si no directamente hostiles al uso de las criptomonedas. Económicamente, profesor, también quisiera escuchar luego el criterio de Tatiana. ¿Cómo ponen las criptomonedas a tambalear o no, según su criterio, la economía de un país? Sí, digamos que las prohibiciones son bastante absurdas, lo cual no quita que haya países que siguen intentando prohibirlo. Digamos que es como intentar prohibir las matemáticas y una vez que se ha descubierto que 2 y 2 son 4, ya no hay forma de tapar la caja de Pandora. Digamos que la caja de Pandora ya se ha abierto, la caja de los truenos, y ya es imposible de poder evitar, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas formas de actuar para evitar que esto llegue a ser algo masivo, es decir, en general a los gobiernos y a los bancos no les preocupa demasiado que se utilicen criptomonedas, mientras que esto es algo residual, algo que utilicen unas pocas personas y ya está. El problema realmente grave es que esto se extienda, y teniendo en cuenta las grandes propiedades que tienen las criptomonedas y las ventajas que tienen criptomonedas frente a monedas de curso legal habituales, es muy probable que esto suceda. Por eso hay algunos países, como por ejemplo la India, que se han opuesto de forma frontal, y hay otros muchísimos países que también lo han hecho en el pasado, lo ha hecho China, lo ha hecho Rusia, incluso Estados Unidos en su momento, en los comienzos, pero tarde o temprano se terminan dando cuenta que por ahí no pueden avanzar. Entonces digamos que están viendo una solución o unas opciones, entre comillas, más inteligentes de cómo evitar el avance sin llegar a prohibirlo expresamente. Porque también es cierto que cada vez que hay prohibiciones y son los medios de comunicación de usos que se hace de Bitcoin, por ejemplo, incluso fraudulentos, que habitualmente estamos acostumbrados a ver siempre relacionar Bitcoin con narcotráfico, prostitución, trata de blancas, es decir, todo tipo de actividades delictivas, pues incluso cuando se habla mal de Bitcoin, Bitcoin se fortalece. Entonces, quiero decir que ellos se han dado cuenta que por esa línea dura no pueden ir y están viendo cómo poder, de alguna forma, contrarrestarlo. Por otro lado, también sucede que como esto es un fenómeno global, está intentando ver cómo pueden sacar partido de ello. Por ejemplo, en la City, en Londres, han visto que las criptomonedas es un gran mercado de unos 680.000 millones de dólares a día de hoy, y en consecuencia lo que están viendo es cómo pueden sacar tajada de ello, es decir, cómo pueden hacer uso de ese mercado que saben que no va a desaparecer y que no va a hacer otra cosa nada más que crecer. Entonces, en vez de estar con regulaciones muy agresivas, están viendo cómo poder hacer una especie de sandbox mucho más favorables para poder sacar partido. De hecho, parte de lo que quiere Bukele en El Salvador es justamente eso, ser un centro de atracción, un hub internacional para inversiones en criptomonedas, inversiones en Bitcoin. Y hay muchos países que están justamente en esa línea. Entonces, un poco el objetivo es, queremos que no se nos vaya de las manos, pero por otro lado también es, sabiendo que ese mundo va a llegar y es totalmente imposible de poder parar, es cómo nos adaptamos a él para lo que comentaba, por ejemplo, la compañera Tatiana. ¿Cómo podemos, por ejemplo, cobrar impuestos en esas monedas?
porque la trazabilidad de Bitcoin tiene sus características especiales y hay ciertos aspectos del día a día, aspectos monetarios, que son relevantes de tener bajo control. Y eso implica regulación. Lo que pasa es que esa regulación no es nada sencilla de hacer. Es intentar poner puertas al campo y es altamente complejo. Y en el momento que hay algunos países, como por ejemplo, en este caso El Salvador y algunos otros países más, que dictaminan que a partir de ahora el uso de Bitcoin hace que tú las ganancias que tú tengas no vas a pagar por ganancia de capitales, pues hace que si otras naciones, otras economías sí que están aplicando criterios de pago de impuestos, digamos, por ganancia de capitales, porque he comprado un Bitcoin a un precio y ahora vale mucho más y tengo que pagar en base a esas ganancias que he tenido, pues hay países que lo aplican y otros que no. Como esto es un fenómeno global, al fin y al cabo va a haber países que se van a beneficiar de inversiones extranjeras, inversiones en criptomonedas, y otros que en cambio no lo van a hacer. Están ahora mismo en ese juego, están viendo cómo poder entrar, digamos, al mercado de cripto para sacar partido sin ser demasiado radical y que se note demasiado que quieren acabar con él. Estaban diciendo desde Europa, por ejemplo, tenemos 1 o 2 años apenas para acabar de regular esta situación. O nos montamos dentro de este ómnibus o nos quedamos totalmente fuera. Era básicamente la postura de muchos de los países de la Unión Europea. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Estaba viendo a Tatiana también anotar y asentir sobre su intervención. Vamos a escucharla después de una primera pausa en Texto y Contexto por Telesur. Usted no se vaya. Hablamos de criptomonedas en Texto y Contexto por Telesur. Nos acompañan desde Madrid, España, Víctor Escudero, experto en ciberseguridad, Bitcoin y criptomonedas. Y también está con nosotros desde San Salvador, El Salvador, Tatiana Marroquín, economista y analista político. Tatiana, dejábamos una pregunta antes de la pausa. ¿Crees tú también, en orden de lo que estábamos escuchando en la intervención del profesor Escudero, como dicen algunos gobiernos, que el uso de criptomonedas sin seguridad supondría un riesgo para la erosión de la soberanía monetaria de esos países? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, a mí me parece que depende de la estrategia que se tome para introducir las criptomonedas y de la economía local. Por ejemplo, en El Salvador, como estamos dolarizados, el introducir una criptomoneda pues depende bastante de qué tipo de criptomoneda. En nuestro caso fue Bitcoin, pero depende de qué tipo de criptomoneda. Puede ser una moneda virtual, pero puede ser una moneda virtual del Estado. Entonces me parece que per se no podemos decir que es un deterioro de la moneda local. Depende de cuál es la política monetaria exacta que se adquiera en cada uno de los países. Y, por ejemplo, en el caso de El Salvador, al no tener política monetaria propia, porque no tenemos moneda propia, solamente el dólar, Bitcoin no viene a cambiar sustancialmente la situación, ya que no tenemos control tampoco de la emisión de Bitcoins. Profesor Víctor, viendo este panorama, si tuviéramos que cifrar ventajas de las criptomonedas, a pesar de estas posturas de los diferentes gobiernos, de los que ya hemos hablado, ¿en qué las estaríamos cifrando? ¿Cuáles serían esas ventajas por encima de todas estas opiniones en detrimento? Desde mi punto de vista, es una apuesta arriesgada. Es decir, hay que tener en cuenta que tiene sus pros y sus contras, y es una apuesta que no está en absoluto exenta de riesgos. Pero por contra también, por ejemplo, El Salvador en su momento hizo una apuesta arriesgada cuando Paco Flores, hace alrededor de 20 años, pues ató su moneda, digamos, el colón salvadoreño al dólar. En ese momento la economía salvadoreña se quedó totalmente en manos, a expensas un poco de la emisión monetaria que en un momento dado Estados Unidos decida realizar, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se vayan a una criptomoneda, como en este caso, por ejemplo, Bitcoin, les da esa independencia de no tener que depender de una reserva federal o un tesoro norteamericano en este caso, que en un momento dado, por la situación que sea, decide imprimir mucho más dinero y en consecuencia devaluar la moneda, ¿no? Lo cual pues, puede provocar en este caso, pues, por un lado,
inflación, por otro lado, si devalúa la moneda, pues favorece las exportaciones norteamericanas, pero eso puede que puede favorecer o ir en detrimento a la economía salvadoreña, ¿no? Entonces, en cualquier caso, digamos que es el tener tu moneda en manos de un tercero, que es el cual puede decidir si va a imprimir más dinero o menos, es un riesgo de hecho bastante alto. En este caso El Salvador, al tener Bitcoin, se aísla completamente ese riesgo. Tiene una gran ventaja de que al menos no hay naciones que puedan intervenir para manipular el precio, que lo suban arbitrariamente, bajarlo, etc. Eso, en principio, es muy positivo, pero hay que tener en cuenta que va a tener consecuencias, es decir, va a tener dificultades porque no se va a favorecer en absoluto el uso de Bitcoin. En el sentido de que, por ejemplo, pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya han hecho declaraciones al respecto de que no les recomendaban, cuando están valorando la opción de irse hacia Bitcoin, no les recomendaban esa opción en absoluto. Empresas de rating, que en este caso las 3 más grandes son norteamericanas, en este caso, por ejemplo, Fitch, pues ya hizo una valoración a nivel del Estado, como diciendo, si la deuda de El Salvador, que hasta ahora estamos valorando totalmente en dólares, el país empieza a aceptar bitcoins, pues claro, esto implica que hay que replantearse también las calificaciones crediticias que hemos dado a este país, ¿no? Entonces, digamos que va a tener sus consecuencias, no se van a poner fácil, eso es. Pero me parece que es una apuesta muy arriesgada, pero inteligente, en el sentido de es una economía que se puede permitir el lujo de hacer una apuesta como esta. Bitcoin en el medio plazo, en corto plazo, nadie sabe lo que va a hacer, es totalmente volátil, es especulación pura, pero en el largo plazo las probabilidades que tiene son muy, muy interesantes. Entonces, digamos que es muy probable que eso favorezca mucho a los salvadoreños, a la población como tal. Y el hecho de ser el primer país que acepta Bitcoin como moneda nacional para pagar impuestos, para poder comprar con ella las tiendas, etcétera, etcétera, hace que se suban, digamos, a la ola de criptomonedas mucho antes que los demás y les va a dar unas ventajas muy interesantes. Ahí, como antes comentaba, pues ya hay compañías que quieren hacer inversiones en El Salvador, que están viendo que están creando leyes bastante favorables. Lo que comentaba antes, por ejemplo, de no tener que pagar por la ganancia de capital es interesante. Hay una empresa, en este caso Acena se llama, que está pensando en montar cerca de 1.500 cajeros en El Salvador, gracias a una ley favorable a Bitcoin que se va a promulgar alrededor de septiembre. Es decir, yo creo que es una apuesta inteligente, pero muy, muy arriesgada. Digamos que a nivel personal sí me plantearía el hacerlo, pero desde luego me parece que es una apuesta que en este caso el presidente Bukele ha tenido que valorar muchísimo, porque no es lo mismo hacer una apuesta personal suya que hacer una apuesta de varios millones de personas que vienen al país. En este ámbito especulativo que usted nos hablaba, tengo otra pregunta para usted, pero se la voy a hacer en un instante. Antes quiero escuchar la opinión de Tatiana. Si tuviéramos que cifrar las ventajas de estas criptomonedas, Tatiana, ¿cuál es su criterio? Bueno, yo he escuchado con atención al doctor y de hecho he escuchado a muchas personas como él en este casi un mes que llevamos de discusión adentro de El Salvador. Hay muchas personas entusiastas, conocedores profundos de las criptomonedas que nos han explicado todas las ventajas, por ejemplo, tecnológicas en la transferencia de información, inclusive con respecto a, digamos, esta narrativa que muchos tienen con respecto a que las criptomonedas pueden ser una forma de pararse contra el capital hegemónico, contra los controles del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera. Entonces, claro, yo como economista, pero también como crítica de la sociedad actual, del capitalismo, del sistema financiero actual, por supuesto que entiendo la lógica y la esperanza detrás de algunas personas de esta narrativa de, bueno, puede que este tipo de moneda sea el futuro del dinero, un dinero que no esté controlado por estados o manipulado de alguna manera. Ahora, ya al momento de aterrizarlo, porque a nosotros nos ha tocado aterrizarlo de una forma muy cruda, por decirlo de alguna manera, bueno, todavía yo veo algunas carencias con respecto a la ausencia de control de poder económico, por ejemplo. Al menos en el Bitcoin sabemos que hay personas que tienen muchísimo más cantidad de Bitcoin que otras y que pueden controlar el precio. Entonces no hay tanta democracia, por decirlo de alguna manera, detrás de esto.
Entonces, aunque linealmente puede ser que esto se vea como una opción para pararnos contra las injusticias actuales de algunos sistemas, me parece que todavía le falta muchísimo a una criptomoneda, sobre todo al Bitcoin, para poder aterrizarse en El Salvador. De hecho, es sumamente irónico que ideológicamente las criptomonedas estén en contra de, o el Bitcoin, tenga esta ideología de individualismo, fuera el control del Estado, fuera la regulación, y que en El Salvador se esté obligando a las personas a utilizarlo por medio de un decreto y a través de un gobierno que tiene de los cuales hay bastantes preocupaciones con respecto a su vocación democrática, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en El Salvador nos estamos enfrentando a que toda esta idea de esperanza, de libertad, que yo entiendo y que de alguna manera puedo ver en las criptomonedas, a nosotros se nos está dando la vuelta y nos están aterrizando eso a través de decretos obligatorios en una población que difícilmente tiene acceso a tecnologías, que no conoce con respecto de estas monedas y que vive en pobreza o en extrema pobreza, que difícilmente podría poner sus pocos ingresos en riesgo de la volatilidad que sabemos que tiene el activo. Estamos hablando en términos especulativos, nos decía hace un momento el profesor Escudero, para pensarnos qué viene por delante o qué estamos apostando y qué no, qué tenemos seguro y qué puede no ser tan así. Y esta es precisamente mi última pregunta para ambos. ¿Hacia dónde va, según el criterio de cada uno, comienzo escuchando al profesor Víctor, esta llamada economía millennials? ¿Será tan así? Sí, yo estoy convencido de que va a ser así. Va a haber matizaciones, va a haber ciertos ajustes y ciertos cambios. Las criptomonedas que hoy en día conocemos no tienen por qué ser las que haya en un futuro, pero no me cabe duda de que el futuro va a ser ese. De hecho, lo curioso, por ejemplo, para mí, visto desde fuera, en este caso desde Europa, es que en este caso, por ejemplo, en El Salvador se ha optado por una criptomoneda como, por ejemplo, Bitcoin, que a mí me parece espectacular, me parece muy bien, pero hubiera sido mucho más fácil para un gobierno el optar por una criptomoneda suya propia que pueda manipular, que pueda crear, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo tiene las mismas propiedades de trazabilidad, etcétera, las ventajas de mover el dinero con rapidez y todo este tipo de ventajas que tiene las criptomonedas las tendría, pero al fin y al cabo crearías tu propia moneda y tendrías en tu población la propia moneda. Eso sería, digamos, lo típico que se suele hacer en muchas dictaduras y que al fin y al cabo, pues, para tener el control sobre la masa monetaria es lo que habitualmente estamos acostumbrados. Lo curioso es que en este caso El Salvador, y me parece curioso para bien en este caso, es que teniendo esa tentación se ha decidido optar por una economía que en este caso es totalmente descentralizada como Bitcoin, que ni siquiera el Estado va a poder controlar. Me parece que es un paso muy, muy interesante. Y no me cabe duda de que el futuro va por ahí. De hecho, el Banco Central Europeo es perfectamente consciente, por eso han visto la amenaza y están dando alertas de tenemos que empezar a regular esto a toda velocidad y si llegamos tarde, pues vamos a tener consecuencias serias y creo que el futuro va ahí. No sé el tiempo que va a tardar, va a depender un poco de las trabas que se van poniendo en el camino, pero que el futuro está ahí, yo estoy convencido. Profesora Tatiana, ¿su criterio? Sí, yo coincido con el profesor de que de alguna manera el dinero como lo conocemos actualmente va a dar su fin y le va a dar paso a otro tipo de monedas, otro tipo de transacciones entre las personas. Ahora, como persona crítica de las formas en que se relacionan las personas del poder, de cómo se distribuye lo económico, no solamente estoy anhelando que se transformen, sino también que se transformen de forma democrática y de forma que ayude a las poblaciones, sobre todo hablando de El Salvador y de un país sumamente pobre y con muchas problemáticas, ¿verdad? Entonces, aunque comparto, por ejemplo, el entusiasmo con respecto a las tecnologías, el hecho de que el Estado salvadoreño no haya ocupado una criptomoneda propia, también está en veremos porque está en el futuro se ve una especie de billetera electrónica que va a ser controlada por el Estado, así que no sabemos muy bien exactamente cómo se va a relacionar la economía salvadoreña con Bitcoin, si se nos obliga a hacerla a través de esta clase de billetera electrónica.
Muchísimas gracias a ambos por sus criterios, por su tiempo para Telesur. Tatiana, Víctor, un gusto conversarles. Bueno, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ustedes. Así llegamos al final de Texto y Contexto por Telesur, un programa en el que siempre abordamos un tema de su interés. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, por este mismo canal. Hasta entonces.